Permítanme presentarme. Mi nombre es Jaime Lara, soy el director de American Management en el área de mercadotecnia. Sean todos muy bienvenidos a este primero de los 5 webinars que tendremos durante el mes de mayo. Los siguientes webinars también los pueden consultar en nuestra página web, que es www.amamex.org.mx. Les comento algo importante. Normalmente estamos haciendo estos webinars con una capacidad limitada a 500 participantes. Afortunadamente, este primer webinar tuvo una gran demanda y lo cerramos en 500 participantes. Entonces, para quienes estén interesados en los próximos webinars, sí les pediría, por favor, lo hicieran lo más pronto posible. Toda la información de los siguientes webinars está disponible en nuestra página web. Dentro de las personas que ya nos hicieron favor de inscribirse a este primer seminario, veo que muchos nombres conocidos de empresas. Les agradezco que hayan tomado la opción para participar en este webinar. También veo algunas empresas que no han tenido, no han sido clientes todavía de AMA. Yo creo que seguramente después de estos seminarios conocerán un poquito más de los servicios que ofrecemos y esperemos que pronto se incorporen a la plataforma de clientes que están con nosotros comúnmente para el desarrollo del capital humano. Les comento que esta serie de webinars que estamos iniciando el día de hoy responde a una iniciativa que American Management, en conjunto con los colaboradores, con el grupo de faculty que participan habitualmente en toda la entrega de los servicios que nosotros entregamos, damos de capacitación, conformamos esta idea y bueno, pues este es el primero de los 5 webinars que vamos a ofrecerles durante este mes. ¿Cuál es nuestro objetivo, nuestra idea fundamental? Contribuir al sector empresarial, a sus directivos, a los gerentes, a los colaboradores en general, para compartir algunas reflexiones, ideas, puntos de vista de nuestros especialistas para tratar de enfrentar de una mejor manera la crisis que estamos viviendo. Desde una crisis sanitaria hasta una crisis económica, o cómo se ha transformado esta forma de trabajar. Hoy la mayoría de nosotros estamos trabajando desde nuestra casa. Todos estos cambios, bueno, son la idea fundamental y la idea central que vamos a compartir con ustedes a través de este mecanismo que hemos establecido. Toca en turno abrir a nuestro buen amigo César Mauricio Ramírez, quien platicará sobre el tema de liderazgo virtual enfocado al alto desempeño. Déjenme comentarles que César es psicólogo industrial y cuenta con una certificación internacional como coach ejecutivo de equipos. Es analista transaccional, practicante del PNL, además de tener un diplomado en gestión de emociones. César Mauricio ha colaborado con nosotros, con American Management, durante pues, prácticamente 10 años. Es un especialista y estoy seguro que se van a encantar con la conversación que nos va a ofrecer. Como seguramente ya se dieron cuenta, los micrófonos están cerrados y la forma de interactuar con César durante su presentación va a ser a través del chat únicamente. La dinámica que tiene preparado César va a permitir la interacción, algunas preguntas, y sí les agradeceré que lo pongan a través del chat de la misma plataforma para que Mauricio pueda estar respondiendo a todas las inquietudes o dudas que tengan en el desarrollo de la presentación. Bueno, pues sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a César para que nos empiece a exponer el tema del liderazgo virtual enfocado al alto desempeño. Bienvenidos a todos, muy buenos días. Muchas gracias, Jaime. Pues muy buenos días a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas que espero que sean de gran utilidad. Ahorita que me estaba presentando, Jaime, muchas gracias, estaba pensando qué tengo de lo que he aprendido y de lo que hemos aprendido como líderes, como personas que estamos produciendo y logrando objetivos, qué tenemos que conservar y qué tenemos que actualizar y qué tenemos que dejar ir.
La vida me dio oportunidad de prepararme en diferentes campos y yo me cuestiono con frecuencia, en este momento que estamos viviendo, que es todo nuevo, diferente, distinto, que a lo mejor había situaciones parecidas, pero que a lo mejor no habíamos encontrado las respuestas para poder resolver las situaciones que se nos presentan, qué de lo que hemos aprendido tenemos que conservar, qué dejar y qué actualizar. Creo que es el gran reto que tenemos como personas y por supuesto como profesionales. Como toda sesión, esto también tiene un objetivo y el objetivo de hoy va a ser identificar de una manera clara, ¿verdad? Vamos a identificar claramente cuáles son algunos de los elementos clave que nosotros tenemos que desarrollar u optimizar. ¿Cuáles sería? Primero, identificar cuáles son algunas acciones de liderazgo que van a facilitar la creación de ambientes productivos y de colaboración. Elemento clave, retroalimentación. Ahora, ¿cuál es el contexto? Bueno, pues empezamos a identificar en un equipo virtual, en un trabajo de equipo virtual. ¿Cuáles son algunos de los beneficios? Empezar a identificar, ejercer un liderazgo resiliente, que es esta parte de rápidamente recuperarnos, ¿no? El manejo de la frustración, adoptando nuevos elementos que nos permitan mejorar nuestro desempeño en el ambiente laboral. Otro elemento, integrar de una manera eficaz a los equipos de trabajo. Fíjense cómo en momentos de crisis, yo hago la analogía como si fuera una lupa, ¿no? Todo se hace grande, lo positivo y las áreas de mejora. Pues a lo mejor cuando hablamos de un grupo maduro que se ha construido, en el momento que estamos viviendo, pues dará muy buenos resultados. Si no, habrá algunas áreas de mejora que tenemos que ir ajustando para incrementar nuestro nivel de madurez. ¿Y qué decimos? Fíjense, convertirse en un guía necesario, mas no indispensable, para crear ambientes para el alto desempeño. Hablamos de la madurez y bueno, de una manera muy coloquial, como decimos, la madurez de un equipo que sin que esté el líder se logran los resultados. Yo creo que ese es un gran reto y además por eso la importancia de la retroalimentación. Esperemos que durante esta sesión obtengamos herramientas que permitan mejorar nuestro desempeño personal y profesional. Básicamente, para darle estructura, hablaremos algunos conceptos del cambio, que es lo que vivimos todos los días. Hablaremos de la importancia de mi círculo de influencia y mi círculo de preocupación, nuevas perspectivas a través de preguntas que a lo mejor no nos habíamos planteado. Me parece que es clave cuestionarnos de una manera distinta el contexto que estamos viviendo, cuáles son algunos retos que tenemos que resolver en el liderazgo. Compartiremos algunas estrategias de liderazgo a distancia y algunas preguntas clave, un poco para cuestionar qué es lo que estamos haciendo y qué tendríamos que mejorar. Eso sería básicamente algunas de nuestras ideas. Ahora, hablaremos entonces de nuestro primer tema y hablamos del cambio. Fíjense, una primer frase y estamos hablando de Sócrates. Estamos hablando de antes de Cristo. Entonces decimos que el cambio es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, queremos muchas personas el confort, la zona de confort, el sentirnos cómodos. Entonces aquí decimos, ¿cuál es el secreto? Enfocar nuestra energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo, ¿no? Una frase de Sócrates. Fíjese también, volar no fuese posible si no usáramos la resistencia del viento para elevarnos. Muy bien. Y fíjese también, ¿no? Cuando hablamos aquí del cambio, una conversación, una excelente conversación puede cambiar la perspectiva del cambio. Claro, siempre y cuando la persona esté abierta y dispuesta. Fíjense, equipo, hablamos de que el cambio es mucho más emocional que intelectual. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido información cuantitativa, el avance, la economía, las cifras, las estadísticas. Eso lo entendemos perfectamente porque el cambio lo entendemos a nivel intelectual. Pero el cambio tiene que ver más con las emociones. Por eso hablamos de que el cambio es mucho más emocional que intelectual. ¿Cuál es el reto del líder? Diseñar ambientes emocionales adecuados al nuevo contexto. Estamos viviendo un nuevo contexto. El cambio está en nuestro ser, aunque en ocasiones nos aferramos a lo que es conocido, a lo que nos es familiar. Por eso la importancia de crear ambientes donde la gente exprese abiertamente lo que piensa, lo que siente y que tengamos una conversación. Ese es el gran reto del líder, la conversación. Fíjense, hablamos entonces de dos elementos clave, que esta es la teoría del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y hablamos de mi círculo de influencia y mi círculo de preocupación. Equipo, mi círculo de preocupación son aquellas cosas en las cuales nosotros no tenemos control, está fuera de nuestra capacidad de gestión, ¿no? A lo mejor la situación es la misma de la pandemia, la situación económica, son situaciones que nosotros no podemos controlar, que será mi círculo de preocupación. Mi círculo de influencia, al contrario, son aquellas acciones que dependen de mí, que yo puedo controlar.
Y entonces aquí hablamos de lo que puedo gestionar y puedo controlar. Cuando hablamos entonces del foco reactivo, la energía se reduce solamente a nuestro círculo de influencia. Sin embargo, si empezamos a desarrollar o salirnos de la forma tradicional de pensar equipo, podemos ampliar ese círculo de influencia y empezar a identificar qué sí depende de mí, qué nuevas ideas, qué tengo que hacer, qué sí depende de mí, de mi equipo de trabajo para poder desarrollar. Hablando de nuestros equipos de trabajo, a lo mejor hay una relación, a lo mejor no la más adecuada con mi equipo de trabajo, ese es mi círculo de preocupación, pero yo qué sí puedo hacer, generar ciertas reglas, ciertas normas de actuación, hablar con la persona, dar retroalimentación. Lo comparto porque en ocasiones nos enfocamos a lo que es nuestro círculo de preocupación e invertimos mucho tiempo en lo que no depende de nosotros, cuando la idea sería enfocarnos directamente a lo que sí depende de nosotros, equipo. Entonces, aquellas cosas que sí dependen de nosotros. Por lo tanto, necesitamos una nueva perspectiva, una nueva forma de ver las cosas. Es muy interesante porque a lo mejor está la situación, pero no la habíamos visto como tal. Fíjense, equipo, aquí hay una frase que comparto con ustedes cuando hablamos de la perspectiva y dice, cuando veas la sombra de un gigante, analiza la posición del sol, porque a lo mejor es la sombra de un pigmeo. A lo mejor, o al revés, ¿no? Tenemos que dar diferentes enfoques y diferentes perspectivas para entender, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo vivimos esta situación como tal? Y fíjense, cuando hablamos entonces de las nuevas perspectivas, necesitamos entonces entender que estamos en un mercado lleno de incertidumbre. Muchas de las empresas nos hemos enfocado a reducir los costos para evitar, por supuesto, la caída de las ventas, ¿no? Como contexto, implica reducir, reorganizar, ¿no? A lo mejor nuevamente los sistemas y optimizar los recursos como tal. Entonces, es muy interesante. Decimos, empezamos a identificar aquello que necesitamos mejorar, equipo. Por eso, es una pregunta clave. Les voy a pedir que, por favor, sé que somos muchas personas, sin embargo, quisiéramos compartir un poco la experiencia. Y fíjense, la primera pregunta es, los que quieran contestar en el chat, eso va a ser muy interesante y va a ser, bueno, ¿cuáles son algunas de las principales fallas de un líder en tiempo de crisis, equipo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen ustedes que sean algunas de las principales fallas de un líder en tiempo de crisis? Los leo. En la situación en la que estamos viviendo. Poca comunicación, claro, pobre comunicación, no confiar, no actuar en forma proactiva, claro, no como tener comunicación efectiva, miedo, desesperación, no escuchar, procrastinar, claro, la ausencia, falta de management, la falta de comunicación, claro, excelente, el nerviosismo, claro, las emociones, ¿no? El miedo, el no escuchar, no creer el desempeño de los colaboradores, incertidumbre, ser autocrático, reacción negativa. Wow, excelente, claro, no delegar, frustración, excelente, muy bien, no tener buena comunicación, enfocarse solo a la tarea, no tener un plan de contingencia, claro, transmitir incertidumbre, claro, equipo, fíjense, exactamente, no ir de la mano, no predicar con el ejemplo, claro, por supuesto, ¿no? La incertidumbre como tal, es cierto. Fíjense, equipo, que es muy interesante, muchas gracias, no responder a la comunicación del equipo. Fíjense qué interesante. Aquí entonces vamos a aplicar lo que sería la psicología inversa. Bien, no tomar acciones. La psicología inversa, ¿qué sería? Ya sabemos el cómo no. Ahora nos están diciendo, estamos identificando el cómo sí. ¿Me explico? A lo mejor aquí no tomar acciones, entonces ya me está diciendo, tengo que tomar acciones, enfocarse a lo malo, ¿no? Y empezar a identificar como áreas de mejora, pero también áreas de oportunidad. Pánico, desorganización, que sería autocontrol, organización como tal. Fíjese que es interesante, empezamos a darnos cuenta. Porque fíjense, hablando de un líder, en una sesión de coaching con un líder, decía, es que tengo mucho miedo porque me estoy enfocando a lo que no puedo hacer. Y yo le comentaba, bueno, hasta ahorita has demostrado que eres experto en generar a la mejor incertidumbre a tus colaboradores. Lo has demostrado, eres muy bueno. ¿Qué es lo que haces? Ahora, equipo, el enfoque positivo sería, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitar que eso se dé? Ya me di cuenta que soy bueno en esto. Tengo que hacer algunas acciones distintas que van a permitir mejorar mi desempeño, ¿cierto? Porque fíjense, muchas gracias por su colaboración. Entonces, fíjense, aquí empezamos a identificar, ¿no? La importancia que tiene aquí cómo vemos las cosas, ¿no? Aunque la ventana puede ser la misma, las personas no vemos lo mismo, ¿no? Aquí la vista depende de cada persona, y yo digo de las competencias, capacidades que hemos creado cada una de las personas. De forma metafórica, podríamos decir
que la vista está diseñada de acuerdo a las competencias, a las experiencias, a la disposición que tenemos las personas, ¿no? La posibilidad de ver otros mundos de una forma distinta. Porque actualmente, ¿qué decimos? Que la creatividad no necesariamente implica descubrir nuevos mundos, sino verlo con diferentes ojos. Algunas preguntas, equipo, que podría ser interesante el establecerlas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, nuestros productos? ¿Siguen satisfaciendo las necesidades del consumidor? ¿En qué otros negocios podríamos a lo mejor ingresar? A lo mejor podríamos cubrir. Equipo, a lo mejor hemos pensado en reducir la cantidad de productos para enfocarnos realmente a los que consideramos clave de nuestro negocio. ¿Nuestros procesos que estamos viviendo actualmente están satisfaciendo necesidades? ¿Necesitamos algunos cambios? ¿Se han optimizado el diseño, el desarrollo, las operaciones, todo en función del cliente? ¿Contamos con las personas adecuadas para las necesidades? Dadas las respuestas a estas preguntas, podemos generar estrategias. La última, por ejemplo, ¿no? Contamos con las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Capacitación, desarrollo, integrar equipos, invitar a que el grupo vea la situación de una forma distinta. Entonces, a través de estas preguntas, las respuestas, podemos empezar a generar estrategias que permitan mejorar nuestro desempeño, tener una perspectiva distinta para poder resolver las situaciones que se nos presentan. Hablando de la comunicación, del trabajo en equipo, generar condiciones para que la gente pueda expresar abiertamente lo que piensa o lo que siente, aunque no estemos de acuerdo. Por eso se dan cuenta que como líderes necesitamos desarrollar muchas competencias o los niveles de competencia, equipo. A lo mejor yo sí me he manejado en situaciones de cambio, pero a lo mejor requiero más recursos para las situaciones que estamos viviendo actualmente. Y ese es un gran reto para las personas que estamos o que tenemos un equipo de trabajo. Ahora, ¿cómo podemos entonces empezar a resolver, ¿no? Cuando hablamos de retos a resolver liderazgo. Piensen ustedes hace algunos años cuál era el líder, ¿no? La persona era aquella persona que decía, ¡ay, por acá! Y seguíamos al líder hace algunos años. Después evolucionó esto hacia los equipos de alto desempeño, donde ya no solamente era el líder, ¿no? Sino se iban manejando proyectos, la gente tenía muchas capacidades. Y actualmente hablamos de equipos virtuales, para lo cual, ¿cuál es el fundamento clave? Fíjense, el fundamento claro es me declaro aprendiz. Porque cuando tenemos la mentalidad de aprendiz, tenemos una mente abierta. El pensar como principiante, una mente abierta, dispuesta. Mira, yo no había dado cuenta de esto. Mira, funcionó esto. Creo que me hace falta desarrollar esto. Mira esta persona. No pensé que pudiera colaborar de esta manera. ¿Cómo genero ambientes distintos, equipo? La invitación sería, me declaro aprendiz, abierto, dispuesto a ir descubriendo nuevos mundos como tal, porque estamos viviendo una situación de pioneros, donde nadie ha tenido experiencia para resolver las situaciones que se nos presentan como tal. Entonces, es un elemento importante, equipo. En tiempos de crisis, ¿qué pasa? Y ustedes lo viven, lo vivimos a diario, ahorita lo acabamos de comentar, ¿no? Los líderes se encuentran bajo presión, necesitamos tomar decisiones estratégicas que además van a influir, van a ser determinantes para el futuro de las organizaciones, de la sociedad en general, las decisiones que tomen los líderes. Equipo, el liderazgo que decimos es mucho más que la supervisión, cumplir las tareas, ¿no? Aquí, ¿qué implica? Crear ambientes donde la persona se sienta cómoda. Fíjese, tener una nueva perspectiva. Eso me parece que es clave. Tener una nueva perspectiva. Por eso es que cuando hablamos de crisis, equipo, crisis en griego significa decisión. Cuando estamos en crisis es el momento de analizar las situaciones, tomar decisiones, generar entornos donde las personas colaboren. Eso me parece que es una excelente oportunidad. Por eso es que ante las crisis quedan expuestas nuestras capacidades o nuestras incapacidades. Cuando hablamos de la mentalidad de aprendiz, equipo, sería, claro, me falta esto, no me he dado cuenta de aquello, creo que necesito mejorar estas competencias. Por eso es que quedan expuestas y enfocarnos, equipo, hacia la supervisión, una visión súper. Cuando creamos ambientes de madurez, entonces ya no es, ¿qué estás haciendo? Sino al contrario, la visión integral y por eso el concepto de supervisión. Y fíjense, aquí sería generar entornos para la nueva normalidad, porque ya la situación, por mucho que queramos, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Equipo, les pediría también que sean tan amables de contestar en el chat de qué forma la tecnología afecta el liderazgo y a los líderes. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Claro, aquí en los comentarios es cierto, ¿no?
René, ahorita la pregunta, claro, tiene que ver exactamente, es una de las características de la norma. En la norma, claro, sería, se integra directamente el liderazgo en la norma porque es la que crea ambientes. Ajá, nos permite acercamientos. Fíjense, aquí hay aspectos positivos y negativos, claro. Equipo, muchas gracias. Fíjense, nos permite acercarnos a los colaboradores, pero también alejarnos dependiendo de el cómo se maneje. Claro, el sentimiento de acercamiento o alejamiento, pero también es cierto, Brenda, ¿no? Cierta insensibilidad, claro, afecta de manera directa. Estamos, ¿no? Perdiendo la capacidad de asombro, sin embargo, hay que saber utilizarla, claro, que no es como tal la tecnología, ¿no? Sino el cómo la manejamos. Claro, agilizar ciertas actividades, claro, por supuesto, fíjense qué interesante, ¿no? Fundamentarse, a lo mejor es una forma también, por supuesto, utilizar la tecnología, ser productivo, se pierden las emociones. Claro, excelente. Fíjense, qué interesante, equipo, muchas gracias. Aquí lo interesante que sería, ¿no? Empezar, los líderes no logra, claro, es cierto, ¿no? A lo mejor hay una brecha generacional. Claro, es cierto, a veces se invade, ¿cierto? Fíjense, nuevamente no se respetan los horarios. Y a poco no, creo que alguien dice, oye, creo que trabajo mucho más ahora, ¿no? Que antes cuando estaba en la oficina. Muchas gracias, equipo, por su colaboración. Ahora, creo que le podríamos decir, hay puntos fuertes y áreas de mejora, ¿cierto? Aquí yo creo que, ¿cuál sería la clave? Que la tecnología sea el medio, no el fin. Y que la tecnología sea una herramienta más para poder lograr resultados, acercar a las personas, ser cuidadoso con todas aquellas áreas o aquellos extremos. Es una herramienta. Utilizando la analogía con las herramientas, Abraham Maslow dice que aquella persona que solo tiene un martillo, a todo le ve cara de clavo. Si yo como individuo empiezo a tener como diferentes formas de poder utilizar la tecnología, será, por supuesto, algo muy importante a mi favor. Equipo, muchas gracias. Entonces, fíjense, la colaboración nuevamente es clave, ¿no? No es solamente el que yo quiera hacerla, sino tiene que haber un esfuerzo, empezar a identificar a cada una de las personas. Y fíjense, cuando estábamos hace tiempo en la misma oficina, a veces estábamos junto al escritorio y no había comunicación. Por eso es que ahora necesitamos ser infinitamente más capaces, equipo, mucho más capaces para poder identificar qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es el gran reto a resolver, equipo? Los equipos virtuales, entonces, habrá diferentes espacios, usos horarios en general. Esa es la realidad. ¿Ok? Sobre eso, ¿qué podemos hacer? Sobre esa realidad, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues empezar a identificar cuáles son los retos, las dificultades de comunicación, parte de lo que ahorita comentamos en el chat, la confianza, ¿no? Por supuesto, la responsabilidad. En ocasión no hay los estándares claros, necesitamos reforzar la incapacidad, ¿no? Para colaborar en algunos momentos de acuerdo a la perspectiva de cada una de las personas, el talento, la experiencia, que serán algunos de estos retos que tenemos nosotros que resolver. En ocasiones, ¿qué pasa, equipo? La falta de compromiso, ¿cierto? Y de entusiasmo. Compromiso tiene que ver con promesa, ¿bien? Y también hablamos de responsabilidad. Los invito a que dividamos la palabra responsabilidad y sería responder con habilidad. A veces la persona no es que no quiere, es que no sabe. Tiene que ver con actitud, responder. Habilidad con aptitud. A lo mejor yo fui muy bueno, ¿no? El contexto anterior. Pero ahora requiero más recursos, tanto aptitud como actitud. Por eso la palabra responsabilidad es clave. Responder con habilidad. ¿Y qué personas estamos acostumbrados a interactuar? O un estilo de liderazgo, equipo. Ahorita mencionaban en el chat, ¿no? A lo mejor estilos autocráticos que a lo mejor fueron útiles. Sin embargo, ahora requerimos una forma distinta. Por eso el gran reto sería reinventarnos cada uno de nosotros en el rol de líderes y el concepto actual, reemprender. Ya no solamente es emprender, sino ahora es reemprender, dadas las condiciones que estamos viviendo. ¿Bien? Ahora fíjense aquí, ¿cómo se adaptan los líderes para superar las barreras y dirigir, ¿no? Con eficacia? Bueno, básicamente, equipo aquí tiene que ver con algunos elementos como mantener a los integrantes del equipo en estrecha comunicación, ¿no? Como elemento clave. Algunos de estos puntos son, y volvemos otra vez, la competencia clave, la comunicación. Equipo, crear una mentalidad de colaboración. A ver, cómo lo que yo hago afecta a otros, ¿no? Constantemente evidenciarlo. Que queden perfectamente claras las metas, los propósitos, el para qué de las tareas. Piensen ustedes en esta distinción lingüística, la diferencia entre el por qué y el para qué. Si yo les pregunto, oigan, ¿por qué están aquí? Sus respuestas van al pasado. Pero si les digo, ¿para qué están aquí? Automáticamente al futuro. Por eso es clave que el líder constantemente esté diciendo el para qué de las cosas, porque está compartiendo cuál es su visión, aclarar las metas, el para qué.
que quede perfectamente claro cuál es el estándar, tiempo y forma, que quede perfectamente claro para evitar ambigüedades, implementar fortalezas del entrenamiento a distancia, fortalecer todo esto, de hecho, lo que estamos haciendo ahorita. Claro, el gran reto, equipo, sería no solamente el que yo asista a la conferencia o el curso virtual, sino que esto haya una transferencia directamente en el desempeño. Porque si no, a lo mejor sí sabemos más, pero ¿cuál es el resultado ya a nivel del desempeño? Y por supuesto, celebrarlo, que serían entonces algunas de las sugerencias que desarrollaremos a continuación y que me parece que es muy interesante para mantener y generar este ambiente de comunicación en equipos virtuales. Bien, entonces entramos al detalle cuando hablamos de mantener a los integrantes del equipo en una estrecha comunicación, ¿no? Crear un sentido de equipo, que quede perfectamente claro cuáles son los objetivos, las metas, ¿no? Proporcionar oportunidades que la gente dé su punto de vista, que aporte. Para muchas personas, esta es una excelente oportunidad de equipo, ¿no? Alguien decía, en tiempos de crisis a lo mejor alguien llora, pero alguien vende pañuelos desechables. Entonces, como oportunidades para que la gente dé su punto de vista, se salga de la forma tradicional de pensar, comparta nuevas ideas, eso me parece que es clave, ¿no? Que el objetivo quede perfectamente claro, que a nivel virtual, pero que también haya una buena relación interpersonal. Esto facilita el que las personas se comuniquen, aporten, equipo, y construir confianza. Eso me parece que es clave. Confianza. Fianza viene de fe. Confianza es que creemos en lo mismo. Por eso cuando a alguien le perdimos la confianza, ya es una competencia que es muy difícil de volver a recuperar. Por eso es clave generar entornos donde la persona se sienta cómoda y pueda compartir, por supuesto, lo que piensa y lo que siente. Entonces sería la primera sugerencia, equipo, sería tal cual, ¿no? Mantener a los integrantes del equipo en estrecha comunicación. Otro de los elementos, una mentalidad de colaboración, ¿no? Aquí hablamos entonces, equipo, de la diferencia entre colaborar y competir. Por eso es que hablamos de competir. No es de la competencia, sino es colaboración y competencia. Por eso es competencia, colaborar y competir. Tener objetivos comunes, y aquí es clave cómo yo estoy contribuyendo al desarrollo de mi equipo de trabajo, que me quede perfectamente claro el para qué de las cosas. ¿Bien? Equipo, aclarar las metas y propósitos del equipo, eso me parece que es clave, el para qué, compartir la visión, la imagen del futuro que muestra cómo seremos cuando lleguemos allá, la razón de ser de la función, ¿no? La contribución en general de la organización a la misma sociedad, al área, muy bien, y estar como muy claro cuál es el resultado concreto y cómo contribuye la persona al equipo. Esto que estamos viendo, equipo, yo creo que no es nuevo. Sin embargo, aquí que estamos haciendo, como actualizar al nuevo contexto. La comunicación, el trabajo en equipo, la colaboración, pero ahora tenemos que ser mucho más capaces, mucho más eficientes en el manejo de estas competencias para poder desarrollar y generar ese ambiente de colaboración. El siguiente sería establecer, ¿no?, de manera muy clara, ¿no?, los estándares de desempeño. Es vital, ¿no?, que se observe el comportamiento. Aquí hablamos entonces de la objetividad, ¿no? Manejarnos a nivel de hechos, ¿no? De qué manera yo puedo dar la retroalimentación, que quede perfectamente claro cuáles son los estándares, intercambiar las mejores prácticas, la evaluación del desempeño de una manera objetiva, clara. Eso me parece que es indispensable, ¿no? Que quede perfectamente claro qué se espera de las personas. Yo creo, equipo, que en nuestra carrera profesional a lo mejor hemos experimentado algunas situaciones como, oye, a mí nadie me dijo que esto se esperaba de mí, ¿no? Es obvio, obvio para quién. Lo obvio, equipo, es lo más invisible. Aquí la sugerencia sería decir, no dejar nada por obvio. Dicen que lo obvio es cuando alguien sube una montaña. Ya que está hasta arriba de la montaña, dice, era obvio ese camino. Por eso lo que es obvio para una persona es totalmente invisible para la otra. Aquí lo importante sería que quede perfectamente claro y además la retroalimentación. A ver, entonces, ¿qué es lo que esperamos de ti en tiempo y forma para evitar, por supuesto, situaciones de ambigüedad? Equipo. Otro elemento importante, ¿no? Implementar y fortalecer, pues por supuesto, el entrenamiento a distancia. Hablamos entonces aquí de la capacitación. De hecho, estamos formando ya instructores en esta nueva modalidad, ¿no?, que no es nueva realmente. Lo que pasa es que se ha incrementado, se ha exacerbado la necesidad de utilizar la tecnología. Estaba escuchando y decían que en los últimos 2 meses se ha avasallado lo que en 2 años no se había logrado en cuanto al manejo de la tecnología.
Y están de acuerdo conmigo que muchas personas que a lo mejor se resistían al cambio en el manejo de la tecnología, el mismo sistema nos empuja a desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Que a lo mejor no teníamos o que necesitamos potencializar. Entonces sería aquí la importancia de establecer perfectamente el entrenamiento, equipo. Muy bien, hablamos entonces de las estrategias, las observaciones virtuales, el desempeño, ¿no? Los trabajos finales. Aquí que decimos, ¿cuál sería nuestra manera de identificar brechas de desempeño en cuanto al entrenamiento? Los informes, los documentos, la comunicación en general, el tipo de comunicación, las quejas de los clientes, ¿no? En general, los aportes de conferencias que asistimos y planificar la retroalimentación, que puede ser de diferentes maneras, ¿no? Puede ser vía web, conferencias telefónicas. Aquí la clave, equipo, sería presentar hechos, no juicios. Un hecho es algo observable, algo medible. Por supuesto que podemos tener como los elementos clave que van a permitir mejorar nuestro desempeño como tal. Muy bien. Hablamos entonces de implementar y fortalecer. Muy bien. Y algo también clave, equipo, fíjense, celebrar logros y éxitos. Bien, la celebración, pues por supuesto que integran a los equipos, aun cuando estamos lejos. Yo creo que muchos de ustedes han tenido ya celebraciones personales, me imagino, con su familia, con amistades, a distancia. Y claro, cuando las personas tienen el interés, claro, no es lo mismo, por supuesto que no, es una realidad distinta que tenemos que adaptarnos. Y eso me parece que es clave, ¿no? Las celebraciones como tal, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para integrar a los participantes, ¿no? Para dar reconocimiento, para agradecer, compartir, reconocer de una manera, ¿no? Lo que están haciendo, el desempeño de una manera descriptiva, eso me parece que es clave, y recompensar al grupo, ¿no? También, y además ellos seguramente, la mayoría de las personas, van también a corresponder. Fíjense, hablábamos antes del coeficiente intelectual, hablamos del coeficiente emocional y ahora hablamos del coeficiente de adaptación. La capacidad que tenemos las personas para responder de una manera rápida, ágil, ¿no? A la situación que se nos presenta. Es muy interesante porque antes a lo mejor era la adaptación al cambio y ahora es adaptación a la sorpresa. Por eso hablábamos, ¿no? Y aquellas personas que respondan de una manera mucho más rápida y eficaz, que desarrollemos esas competencias, tendremos mucho más beneficios para el logro de resultados como tal. Algunos de los retos o algunas de las sugerencias, equipo, que podríamos manejar, ¿no? Podríamos entonces aquí manejar los equipos en general, pues ya son la norma para muchas empresas, para muchas organizaciones, son la norma, porque pues nos va a permitir, ¿no? El desarrollar, yo lo que creo es que de forma muy optimista, optimista realista, porque esa es la realidad, el entorno, el sistema nos está poniendo en una posición donde las personas tenemos que desarrollar nuestras capacidades, nuestras competencias. Y no dudo que tengamos muchos elementos o recursos que permitan responder ante el desafío de nuestros tiempos, pero aquí necesitamos ser mucho más capaces. Por eso hablamos de los líderes, es un desafío y sería una manera optimista de ver como un reto todas las situaciones que estamos viviendo, que me parece que son clave para poder identificar tanto puntos fuertes como áreas de mejora personales y también profesionales. Ahora, todo esto, equipo, implica en nosotros como líderes creer que esto es importante. Porque si yo no creo que esto es importante, no funciona. Y es aquí empezar a cambiar el chip, las creencias. Creencias definidas como modelos mentales, imágenes o suposiciones que tenemos profundamente arraigadas acerca de nosotros mismos y del entorno. ¿Y cuál es el reto? Cuestionar esos modelos mentales. Cuando hablamos del pensamiento crítico, equipo, pues yo creo que el primero sería cuestionar nuestro propio pensamiento. Estamos normados a ver el mundo de una forma distinta. Por eso para muchas personas nos cuesta trabajo entender el nuevo contexto, porque todavía estamos anclados en liderazgos anteriores que no están permitiendo lograr mejores resultados o crear ambientes productivos. También, al adoptar estas estrategias, podemos seguramente disminuir las barreras de desempeño. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor podemos empezar a identificar, entender por qué en los equipos el tiempo, las diferentes formas de pensar, las perspectivas. Cuando se abre la comunicación, equipo, cuando dialogamos con los equipos de trabajo, entendemos los modelos mentales de la otra persona. Por eso una de las competencias clave tiene que ver también con escuchar. ¿Qué es lo que quiere mi equipo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que desea? Y me parece que son herramientas clave que tenemos que potencializar, ¿no? Que tenemos que potencializar. Y también aprovechar los esfuerzos, el talento de las personas, trabajar juntos
y realmente que el talento de las personas agreguen valor a un mercado donde la competencia y todo lo que estamos nosotros viviendo cambia constantemente. Hago mucho énfasis, equipo, en la importancia de analizar cómo están las situaciones en las que nosotros estamos. De forma metafórica, cuando hablamos de liderazgo virtual, es solamente la punta de un iceberg, haciendo la analogía con un iceberg. Pero ¿qué sucede? Tiene que ver con un conjunto de creencias, valores, todo el entorno para que el resultado sea el ejercicio de liderazgo como tal. Equipo, fíjese, elementos clave, que aquí sería un poco acercándonos a las conclusiones y contestar algunas de las preguntas. Fíjense, aquí sería algo que tenemos que cuestionarnos y que me parece que puede agregar valor. Un elemento importante. Fíjense, equipo, hablamos aquí. A ver, están tus herramientas virtuales, ¿no? Todos los elementos de la tecnología. Están diseñadas para que todos los integrantes del equipo estén motivados y se comprometan. Es decir, hablamos de la tecnología como tal, equipo, ¿no? Cuento con los elementos, las herramientas, todo lo que yo requiero. Porque las personas reaccionamos a los sistemas. Entonces, cuando hablamos del sistema sería de una manera integral, percibirlo no solamente, equipo, no solamente ver el árbol, sino ver el bosque. A ver, todos los elementos facilitan que el resultado sea positivo, analizarlo. Otro, ¿existe ya una base sólida de confianza, respeto, colaboración entre los integrantes del equipo? Incluso si tienen una poca oportunidad de interactuar. Esto es interesante porque esto se refleja en el desempeño. ¿Se acuerdan? Hablábamos entonces de crear ambientes. A lo mejor la respuesta es no. Entonces, ¿qué acciones necesitamos nosotros llevar a cabo para asegurar y mejorar el desempeño? Y esto es clave. La primera respuesta a la pregunta, sí, perfecto, que hay que optimizar, y si no, bueno, ¿en qué tenemos que invertir para crear ese ambiente? La segunda, ¿qué acciones necesitamos nosotros llevar a cabo que faciliten el logro de los objetivos? En este caso, cómo incrementar el nivel de confianza, cómo generar la integración de los equipos, que fueron algunas de las ideas que compartimos. Equipo, los diversos talentos, los conocimientos, las habilidades, las actitudes del equipo están siendo utilizadas para los resultados que se esperan. ¿Realmente estamos optimizando en este nuevo contexto los talentos de los colaboradores? ¿Qué tendríamos que mejorar? ¿Qué tendríamos que hacer mejor? Eso me parece que es clave, ¿no? Los diversos talentos, las habilidades. Equipo, y algunos elementos clave, fíjense, estás dando la retroalimentación a los integrantes de una manera eficaz, presentando hechos, generar entornos. En alguna ocasión un líder me decía, César, es que mi equipo se resiste a la retroalimentación. Yo le decía, quizá lo que tenemos que hacer es el paso previo, ¿cierto, equipo? ¿Cuál es el paso previo? El porqué de la retroalimentación, el para qué de la retroalimentación, platicar alguna historia personal donde diga, oye, gracias a la retroalimentación me di cuenta de esto, obtuve estos beneficios. La capacitación la retroalimentación de una manera oportuna, presentando evidencias, generando ambientes que la persona pues, pueda responder, ¿no? De una manera mucho más adecuada al desafío de nuestros tiempos, que es clave. Muy bien. Y es cierto, ¿no? Aquí es muy importante que las personas empezamos a entender, ¿no? Es cómo se van desarrollando diferentes habilidades. Ahorita viendo el chat, alguien comentaba, Diego dice, bueno, hay personas desmotivadas de todos modos en el entorno, si es cierto, y cómo la comunicación, Elizabeth nos comparte su experiencia y dice, cómo hay personas que en ocasiones, claro, la comunicación mejora a distancia, es decir, cambia el entorno. Entonces, muy interesante y que a lo mejor hasta descubrimos, oye, mira esta persona que en la oficina casi no hablaba, aquí mira, tiene muchas ideas valiosas, ¿no? Muy cierto, muchas gracias. Y fíjense, aquí algo que sería también importante, ¿no? Cuando hablamos entonces de los logros, ¿no? De la importancia de establecer los logros, reconocerlos, ¿no? Eso también es importante, generar nuevos sistemas de reconocimiento, ¿no? Vía a distancia, creo que me parece que es clave el poder nosotros también generar esos entornos de retroalimentación. Y también, que comentábamos equipo, cada persona sabe exactamente lo que se espera de ellos, tienen perfectamente claro lo que se espera en tiempo y forma a nivel personal, a nivel profesional, y además también aquí, ¿no? Los resultados para cada persona están perfectamente determinados y además también definidos, comunicados, ¿no? Es cierto. Y me parece muy interesante, Omar dice evitar la palabra pero, claro, por supuesto. Gracias, Omar. ¿Y por qué? Porque la palabra pero descuenta la mitad de la frase. ¿Muy bien?
la mitad de la frase. Cuando yo le digo a una persona, oye, tu trabajo, lograste el resultado, pero, entonces aquí sería, lograste el resultado en tal y tal, y ahora, ¿no? Y además, trabajaremos con esto. Claro, que sería aquí la importancia, por supuesto, también de dar elementos clave. Fíjense, equipo, creo que coincidimos en lo que estamos comentando, porque también nosotros hemos recibido retroalimentación. Mientras más precisa la comunicación y con hechos, si yo ya sé qué se espera de mí, pues por supuesto tendré mucho más elementos para poder mejorar mi desempeño. Equipo, el ejemplo, va a haber una auditoría de que, ¿quién sabe? ¿No? Claro, eso genera mucha inseguridad. A ver, van a auditar esto y esto y esto, y entonces ya sabemos cuáles son los puntos fuertes y las áreas de mejora. Bien, equipo. Muchas gracias. Y aquí elementos clave que quisiera compartir, ¿no? Que deseamos pensar como principiante. Cuando una persona llega por primera vez a trabajar equipo, como es su actitud abierta, dispuesta, de colaboración. Yo un poco la broma que después de los 3 meses, no, eso no me toca a mí, ¿quién dijo? Pero tiene una actitud de disposición, de apertura, pensar como principiante. Equipo, algo que es clave entenderlo y más ahora en los tiempos que estamos viviendo. El liderazgo no es un puesto o una función, es un estilo de relación. Un estilo de relación, una forma de relacionarnos con los demás. El liderazgo no es un puesto, una función, es un estilo de relación. Equipo, todo contacto del líder con los colaboradores es una oportunidad de ejercer el liderazgo. A lo mejor un malentendido, a lo mejor no quedó claro perfectamente el para qué de la tarea, es una oportunidad de ejercer el liderazgo. Todo contacto del líder con el colaborador. Elementos clave para nosotros, cuestionar y actualizar nuestros modelos mentales. Hay muchas formas, pero básicamente 2 formas. Una sería la reflexión. La reflexión, equipo, sería una forma de cuestionar nuestros modelos mentales. Saber lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, qué necesito mejorar, qué no me he dado cuenta, qué recurso necesito. Y la conversación inteligente. Por eso la clave, compartir con los colaboradores cuál es tu punto de vista, cómo lo ves tú, de qué otra forma lo podríamos hacer. Sería una manera de actualizar nuestros modelos mentales. Claro, siempre y cuando la persona quiera. Muy bien. Y constantemente aplicar y calibrar las herramientas. A ver, esto ya lo hice, esto no va con este momento no es mi forma de ser, ¿no? Porque a lo mejor no me siento tan cómodo, pero creo que esta herramienta sí la puedo aplicar, ir calibrando, ir desarrollando algunos elementos, ir, mira, ya logré este resultado, me pareció interesante. Y el éxito del pasado no lo aseguro en el futuro. Tenemos que dejar cosas, ¿no? Tenemos nosotros que ir dejando cosas para decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que actualizar? ¿Qué es lo que tengo que hacer diferente, equipo, para poder asegurar los resultados, ¿cierto? Ahora, un elemento clave, por ejemplo, ¿no? Hablamos aquí también, ¿no? Los comentarios de ustedes, ¿no? Un equipo no trabaja a distancia. Fíjense que este es, Adri, muchas gracias por tu pregunta. Fíjense que aquí hablamos, equipo, todo esto que estamos viendo es cuando la persona tiene el deseo, tiene la disposición para poder colaborar o querer ya integrarse al equipo y en esta nueva forma. Hay personas que no tienen ya la disposición. Entonces, hablar con ellos, porque fíjense, en una ocasión, un líder haciendo esta pregunta habló con su colaboradora y lo que sucedía es que ella estaba en su casa en un departamento pequeño, pero estaban su esposo y sus 2 hijos trabajando juntos. Entonces era muy complicado. Entonces el jefe, como no se comunicaba, el jefe interpretaba como que no quería colaborar. Entonces se pusieron de acuerdo, a ver, vamos a establecer horarios de comunicarnos. Y eso dijeron, pues que a lo mejor el esposo, los hijos o la escuela, los hijos estaban en la universidad y se complicaba. Entonces, hablando creo que podría ser un elemento clave. Y Adri, tu comentario también, entonces, fijar los estándares, estar aquí, como decimos, marcaje personal, a ver qué damos de esto, qué te está limitando, qué recurso necesitas, que va a permitir seguramente tener mucho más claridad, ¿no? En cuanto a la pregunta como tal. Bien, equipos. Entonces, me gustaría algunas preguntas que quisieran ustedes hacer. Un buen líder se capacita, también capacita al equipo, ¿es cierto? Para lo nuevo así. Claro, lo que decíamos, equipos, predicar con el ejemplo, me parece muy clave. Muy bien. ¿Cómo podemos relacionar la teoría? Claro, en lo que decimos aquí, este autor lo que plantea es ser infinitamente más capaces, ¿no? Necesitamos, yo como lo veo es que sería cómo desarrollamos ahora nuevas competencias o nuevas capacidades que van a permitir responder al desafío de nuestros tiempos. Yo lo que digo es que esta es una situación nueva. En cuanto a las teorías, yo lo que hago es tomar un poco aquí, de acuerdo al nuevo contexto, porque estamos viviendo situaciones totalmente diferentes, equipo. Entonces necesitamos, por supuesto, desarrollar otras habilidades clave.
por supuesto, el escuchar. Y fíjense, en el caso de escuchar, ¿por qué nos cuesta trabajo escuchar, equipo? Por eso es que sería entender para atender, ¿no? Necesito como tal el poder identificar claramente qué espera, qué es lo que quiere el cliente. ¿Alguna prueba para aplicar la capacidad de adaptación? Como tal, no. Sin embargo, en la entrevista de trabajo, en las entrevistas de trabajo, y en general por competencias, muchas de las preguntas tienen que ver con estos elementos. ¿Muy bien? ¿Cuándo un líder debe abandonar un proyecto? Tendríamos que verlo con mayor situación, con mayor detalle. Yo lo que creo es que analizar muy bien el proyecto, cuáles son los alcances, cuáles son los beneficios, qué tanto se están logrando los resultados, ir midiendo, ¿no? Como algunos indicadores cuantitativos y cualitativos, creo que podría ser muy interesante. Y Maggie Bárcenas, yo creo que podría ser aquella capacidad, ¿cómo respondes tú ante las situaciones? Fíjense, aquí, ¿cuál es el reto aquí? Establecer aquí relaciones sanas. ¿Cómo establecemos? Fíjense, es un ambiente, una situación, un concepto quizá ambiguo, pero ¿cómo podemos definir una relación sana? Mínimo de energía para el máximo de resultados. Equipo, necesitamos adaptarnos a esta situación, esto cambió, el equipo responde. Ay, sí, claro que sí, perfecto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesitamos? Oye, pero ¿cómo es posible? Qué flojera, ya no fue una relación sana. Por eso es que necesitamos las personas ser como muy claros en lo que esperamos de los demás. Muy bien, y entonces, ¿qué sucede? Que aquí sería la apertura total para entender el punto de vista de la persona y escuchar. ¿Por qué no escuchamos? Porque muchas veces estamos preparándonos para responder a lo que la persona dice, o a veces nuestros propios prejuicios, equipo, o nuestro estado emocional. Oh, ya va a hablar fulanito de tal. Aquí sería, por eso es que hablamos mucho de nosotros como líderes, ser muy capaces para poder identificar, ¿no? Para poder identificar qué es lo que la persona quiere. Hablamos aquí aquí hablamos de cómo económicamente realizar más. Claro, es cierto, aquí tendríamos que, cuando hablamos de ambientes motivantes, cuando entramos al tema de incentivos, pues ya tiene que ver a las políticas, a los procedimientos como tal, ¿no? Aquí a los consumidores finales, trascendiendo más allá de la empresa. Aquí mucho se está cuidando, muchas acciones están llevando las personas, están llevando aquí, y ahorita hablamos de la edad, están llevando muchas acciones, por eso es que hablamos de la creatividad de equipo. Fíjense que algo que funciona mucho es tener reuniones que permitan que las personas en su punto de vista, tormenta de ideas, esto no es nuevo, pero este nuevo ambiente, dadas las condiciones en las que estamos viviendo, equipo, nos puede ayudar mucho más a mejorar nuestro desempeño. Y aquí hablamos en el caso de las personas, aquí sería como identificar cuál es su necesidad. Por eso la importancia de escuchar, equipo. Hablamos de diferentes generaciones, ¿cierto? Aquí la clave es poner mucha atención en lo que es importante para la persona, porque con base en lo que es importante con la persona podemos generar ambientes motivantes. Ahora, partimos de la premisa, equipo, que nadie puede motivar a nadie. La motivación es interna. Lo que hacemos los líderes es crear condiciones para que si la gente quiere se motive. Por eso alguien será, oye, te agradezco mucho tu participación, tú con la experiencia nos puedes ayudar. Personas que tienen ya experiencia los forman como mentores, ayudan a los demás, capacitan a otros. Pero la verdad, la experiencia tiene que ver con el poder, si nos recomiendan aquí muy bien, nos recomienda la película Pasante de Moda, me parece excelente, claro, por supuesto, ¿no? De ir integrando. Y yo creo que ahí es dar lo mejor de cada quien en esas condiciones. Equipo, muchas veces, a lo mejor la intención no es negativa, pero a veces se hacen comentarios como para menospreciar el trabajo de otros. Entonces, gracias a lo que llegamos hasta aquí, gracias al esfuerzo de todos. Ahora es un nuevo contexto, necesitamos una forma distinta de cómo optimizar o mejorar nuestras capacidades. Pero lo pasado fue excelente. Ahora requerimos inventarnos nuevamente, ¿no? De una forma distinta. Muy bien, equipos. Vamos a revisar las preguntas. Sé que algunas no quedaron sin contestar. Sin embargo, vamos a tomarlas y se las vamos a enviar con muchísimo gusto la respuesta. Aquí yo creo que lo importante sería despertar la curiosidad, no despertar la curiosidad. No había escuchado, no podemos motivar a la gente. Muy bien. Sí, hablamos aquí, la motivación es interna, porque la motivación, equipo, se define como el impulso interno que nos orienta a lograr un objetivo. Un ejemplo, si quieren, en plan de broma. Por eso es que las personas dicen, aquí hay un reto, ¿no? Aquí hay un reto. ¿Qué no puedes? Claro que sí puedo. Y otra persona, aquí hay un reto. ¿Qué no puedes? No. ¿Me explico? Entonces, muy interesante porque misma situación, diferente reacción. Al fin y al cabo, las personas nos vamos enfocando de acuerdo a lo que son nuestras necesidades.
¿Qué hacen las organizaciones, por ejemplo, ¿no? En el caso de ventas, los concursos, ¿no? Eso, y entonces la gente se engancha, pero realmente eso es, ¿no? Es básicamente que la motivación es interna y lo que hacen las organizaciones sería estos ambientes para que la persona, si quiere, se motive. Pero pensemos en nosotros, ¿a poco no? ¿Cuántas veces uno dice, híjole, yo como líder, tantas actividades, sin embargo hay un motorcito interior y esa sería la motivación? Espero haber sido claro. Muy bien. Claro, aquí lo importante sería el establecer, ¿no? Sí, vamos a enviar la presentación, claro que sí, Evelyn, y les vamos, muchas gracias, Yolanda, y lo que vamos a hacer aquí es generar esos entornos y esperemos haber despertado la curiosidad de equipo, muchas gracias, despertado la curiosidad, y yo los invito, a lo mejor parecer una contradicción, pero a mí no me crean, pruébenlo. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Empezar a identificar o integrar nuevos elementos que van a permitir ser mucho más eficaces y eficientes en nuestra presentación. Muy bien, pues yo les agradezco mucho su participación, muchas gracias. Muchas gracias a American Management para darme la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias. Gracias. César, muchísimas gracias. Al contrario, los agradecimos, somos nosotros. American Management te agradece la participación y como mencioné, este es un proyecto que estamos haciendo conjuntamente con nuestros especialistas en diversos temas. César Mauricio, yo creo que nos has dado un recorrido, un panorama, algunas ideas que nos pueden ayudar a mejorar ahorita esta situación por la que estamos atravesando. Y como tú lo decías, no te creamos, pongámoslo en prueba. Cada uno de los argumentos que nos has compartido, de los tips que han sido muy puntuales, yo creo que si vamos adoptando cada uno de ellos en la medida de nuestras necesidades, podemos tener un cierto resultado. Muchísimas gracias por tu colaboración. A todos los demás les comento que esta presentación misma va a estar en la página web y en las redes sociales. Todo el video va a estar completo, se los vamos a compartir, por supuesto. Asimismo, los invitamos a nuestros próximos webinars. Tenemos preparado para el día 19 de mayo el tema de resiliencia, el 21 de mayo, venta en tiempos desafiantes, el 26 de mayo con enfoque de emociones en tiempos de crisis y el 28 de mayo compromiso, responsabilidades con base a la productividad virtual. Entonces, seguimos a sus órdenes. American Management y el grupo de especialistas estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer webinar que tuvimos en este mes de mayo y los esperamos en las siguientes sesiones. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. American Management y el grupo de consultores estamos a sus órdenes. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias.